Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. La Biblia es sorprendentemente directa cuando se trata de relaciones humanas. Conocemos cada matrimonio de los patriarcas, conocemos cada romance de los reyes, pero hay 7 historias de amor tan extrañas, tan perturbadoras, tan imposibles de creer, que cuando las lees en su contexto completo, te preguntas cómo terminaron en las Escrituras Sagradas. Si abres tu Biblia esperando encontrar solo romances dulces y tradicionales, te vas a llevar un shock, porque entre sus páginas hay prostitución redimida, incesto legal, engaños matrimoniales, adulterio que llevó a asesinato, y poesía tan explícita que te hará sonrojar. Preste atención, porque cada una de estas 7 historias revela algo profundo sobre la naturaleza de Dios que las historias perfectas nunca podrían mostrar. Hoy vamos a examinar cada historia extraña, cada detalle perturbador, cada elemento que hace que estas relaciones sean tan diferentes. Desde trabajar 14 años por la mujer equivocada, hasta casarse con una prostituta por orden divina. Primera historia, el engaño matrimonial más largo de la historia. Segunda historia, cuando Dios ordena matrimonio con infidelidad garantizada. Tercera historia, seducción en una era. Cuarta historia, amor nacido de asesinato. Quinta historia, matrimonio arreglado con una desconocida total. Sexta historia, poesía erótica en la palabra de Dios. Séptima historia, cuando los hermanos se casan. Primera historia, 14 años por la mujer equivocada. ¿Sabías que el romance más largo registrado en la Biblia comenzó con un engaño devastador? Jacob vio a Raquel junto al pozo y se enamoró instantáneamente. La Escritura dice que rodó la piedra del pozo él solo, algo que normalmente requería múltiples hombres. El amor le dio fuerza sobrehumana. Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta sobre la cultura matrimonial del antiguo cercano Oriente. Un hombre no podía simplemente casarse con quien quisiera. Necesitaba pagar una dote a la familia de la novia. Jacob no tenía nada. Había huido de su casa con solo la ropa que llevaba puesta después de engañar a su hermano Esaú. Sin oro, sin ganado, sin propiedades. Entonces hizo algo desesperado. Le ofreció a Labán 7 años de trabajo esclavo a cambio de Raquel. Piensa en eso por un segundo. 7 años, 2.555 días, cada mañana despertando para trabajar sin salario, cada noche acostándose solo, todo por una promesa. La Escritura dice algo hermoso y desgarrador. Así que Jacob sirvió 7 años por Raquel, pero le parecieron pocos días a causa del amor que le tenía. Ahora imagínate como Jacob en la noche de bodas. Has esperado 7 años, has trabajado bajo el sol abrasador del desierto, has soportado el temperamento de Labán. Finalmente, después de 2.555 días, ella es tuya. Excepto que no lo es. La mañana siguiente, Jacob despierta y descubre que la mujer bajo el velo no era Raquel. Era Lea, su hermana mayor, menos atractiva, con ojos tiernos, que es una forma educada de decir que tenía algún defecto visual. Labán lo había engañado. En la oscuridad de la noche, en medio de la celebración, nadie notó el intercambio. O tal vez todos lo sabían excepto Jacob. ¿Puedes imaginar esa traición? 7 años de tu vida, 7 años de trabajo duro, todo basado en una mentira. Pero aquí está lo más extraño. Jacob no huyó, no demandó venganza. En cambio, aceptó trabajar otros 7 años más por Raquel, 14 años en total, 5.110 días de trabajo esclavo por amor. Y la Escritura registra que amó a Raquel más que a Lea, creando una rivalidad entre hermanas que duraría generaciones. Este es el único caso registrado en la Biblia donde un hombre trabaja 14 años por 2 hermanas que son sus esposas simultáneamente.
Toda la dinámica es extraña, dolorosa, complicada. Pero espera, porque la segunda historia es aún más perturbadora. Segunda historia. Cásate con una prostituta, dice Dios. Esta es probablemente la orden divina más incómoda en toda la Escritura. Dios le habla a Oseas, un profeta respetado, y le da una instrucción que suena completamente descabellada. Ve y toma para ti una mujer fornicaria. No una mujer que había sido promiscua en el pasado, no alguien que cometió un error, una mujer fornicaria activa, una prostituta profesional. El nombre de ella era Gomer, y Oseas obedeció. Ahora detente y piensa en lo que esto significaba en la cultura judía del siglo VIII a.C. Las prostitutas eran parias sociales, trabajaban en los templos paganos, vendiendo sus cuerpos como parte de rituales idólatras. Tocarlas te hacía ceremonialmente impuro. Casarte con una era impensable. Y que un profeta de Dios lo hiciera era un escándalo que sacudió a toda la nación. Pero la parte más extraña no es que se casó con ella, es lo que pasó después. Oseas y Gomer tienen 3 hijos, pero la Escritura insinúa algo perturbador. Solo del primer hijo dice claramente, ella le dio a luz un hijo. De los otros 2... Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy! Champion of hurling grass and pollen everywhere! And in the blue corner, the challenger, extra strength, Halliday! Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Halliday! Halliday, bring it on! Simplemente dice, ella concibió y dio a luz. Nota la diferencia. El texto deliberadamente omite, le dio a luz a él en los nacimientos posteriores. La implicación en hebreo es clara. Oseas no estaba seguro de que esos hijos fueran suyos. Gomer lo estaba engañando, abiertamente, repetidamente, y luego llega el momento más doloroso. Gomer deja a Oseas completamente, regresa a la prostitución, se vende como esclava a otro hombre. Cualquier persona normal diría, está bien, ya cumplí con mi deber, Dios me pidió que me casara con ella, lo hice, pero si ella me abandona, terminó. Pero Dios le habla a Oseas otra vez, y esta segunda instrucción es aún más incomprensible que la primera. Ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Espera, ¿qué? No solo perdonarla, no solo aceptarla de vuelta, amarla activamente mientras ella ama a otro hombre. Entonces Oseas hace algo que desafía toda lógica humana. Va al mercado de esclavos, encuentra a Gomer y la compra de vuelta. La Escritura registra el precio exacto, 15 piezas de plata y 1 homer y medio de cebada. Eso era aproximadamente 30 siclos en total, exactamente la mitad del precio de un esclavo sano. Gomer se había devaluado tanto que valía solo la mitad de un ser humano normal. Y Oseas pagó ese precio humillante públicamente. Pero aquí está la razón de toda esta historia extraña y dolorosa. Dios le explica a Oseas, así como tú amas a Gomer, a pesar de su infidelidad, así amo yo a Israel, a pesar de su idolatría. Todo el matrimonio de Oseas era una parábola viviente. Cada traición de Gomer era Israel adorando ídolos. Cada vez que Oseas la perdonaba, era Dios extendiendo misericordia. Esta historia es tan incómoda precisamente porque el amor de Dios es tan incómodo. Él ama cuando no merecemos ser amados, persigue cuando merecemos ser abandonados, pero la tercera historia te va a dejar sin palabras. Tercera historia, seducción a medianoche en la era. Ruth era una viuda extranjera, una moabita viviendo en Israel, y según la ley israelita, los moabitas estaban prohibidos de entrar en la congregación del Señor hasta la 10ª generación. Ella era una paria, sin esposo, sin hijos, sin futuro, pero había una ley antigua en Israel llamada levirato, que permitía a un pariente cercano casarse con la viuda de un familiar y darle heredero.
Buz era ese pariente, un hombre rico, mayor, respetado. Y la suegra de Ruth, Noemí, tenía un plan. Escucha estas instrucciones que Noemí le da a Ruth. Lávate, úngete con perfume, vístete con tu mejor ropa. Ve a la era donde Buz estará aventando cebada, pero no dejes que te vea. Ya suena sospechoso, ¿verdad? Espera, se pone más extraño. Cuando él termine de comer y beber y se acueste, observa dónde se recuesta. Luego ve, descubre sus pies y acuéstate allí. En hebreo, la palabra para pies, raglayim, a menudo era un eufemismo para genitales. El texto está siendo deliberadamente ambiguo sobre qué exactamente Ruth iba a descubrir. Así que en medio de la noche, Buz despierta y encuentra a una mujer acostada junto a él en la oscuridad. Una mujer perfumada, vestida con su mejor ropa. La conversación que sigue es cargada de insinuaciones. Ruth le dice: «Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres pariente cercano». Extender el manto era lenguaje de pacto matrimonial, pero el momento, el lugar, la situación, todo gritaba seducción. Buz responde de una manera que revela que entendió perfectamente lo que estaba pasando. Dice: «No temas, todo lo que has dicho haré por ti, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa». Nota lo que no dijo. No dijo: «Esto es inapropiado» o «vete de aquí». Dijo: «Eres virtuosa», como si estuviera defendiéndola contra una acusación implícita. Luego viene la parte más reveladora. Buz le dice que se quede hasta el amanecer, pero que se vaya antes de que alguien pueda reconocerla. Que no se sepa que vino mujer a la era. Si todo era completamente inocente, ¿por qué el secreto? ¿Por qué la preocupación de que alguien supiera? Porque en la cultura del antiguo cercano Oriente, una mujer soltera pasando la noche con un hombre soltero, en un lugar aislado, significaba una sola cosa. Y si alguien los veía, la reputación de ambos estaría arruinada. Entonces Ruth se escabulle antes del amanecer, llevando 6 medidas de cebada que Buz le dio. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. La escritura dice que Buz le dio la cebada para que no fueras con las manos vacías a tu suegra. ¿Por qué específicamente mencionar que no fuera con las manos vacías? Porque en esa cultura, una mujer regresando al amanecer con un regalo de un hombre comunicaba que el hombre había aceptado la propuesta. Noemí entiende inmediatamente. Cuando Ruth le cuenta lo que pasó, Noemí dice: «Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque ese hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy». El asunto era el matrimonio. Y efectivamente, ese mismo día Buz va a la puerta de la ciudad y hace el arreglo legal para casarse con Ruth. Toda la historia está envuelta en ambigüedad intencional. ¿Pasó algo esa noche en la era? ¿O fue todo perfectamente inocente? El texto no lo dice directamente. Pero lo que sí sabemos es que Dios usó este encuentro nocturno cuestionable para poner a Ruth en la línea genealógica directa del Mesías. Jesús desciende de esta unión. La historia más importante de redención humana tiene sus raíces en una seducción a medianoche. Pero la cuarta historia es donde el romance bíblico se vuelve verdaderamente oscuro. Cuarta historia: amor nacido de asesinato. David vio a Betsabé bañándose en su azotea, y en ese momento, el hombre conforme al corazón de Dios se convirtió en adúltero y asesino. Pero aquí está lo que casi nadie menciona sobre esta historia. No fue un encuentro accidental. David estaba buscando. La Escritura dice específicamente que David se paseaba por la azotea del palacio real. No estaba trabajando, no estaba orando, estaba paseándose en un momento cuando los reyes salen a la guerra. Sus soldados estaban en batalla. Él debería estar con ellos, pero en cambio estaba aburrido en casa. Y desde su palacio, que era el edificio más alto de Jerusalén, podía ver hacia abajo en los patios privados de las casas vecinas. Betsabé no estaba bañándose públicamente, estaba en su propio patio, en lo que debería haber sido privacidad total. Pero David, desde su posición elevada, podía espiar. Entonces envió a alguien a investigar quién era ella,
y le dijeron algo crucial: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Nota lo que el texto enfatiza: no solo que estaba casada, sino de quién era esposa. Urías Eteo era uno de los 30 valientes de David, sus guerreros de élite, un hombre que había arriesgado su vida repetidamente por su rey. David sabía exactamente quién era Urías, y no le importó. Envió mensajeros, la trajeron al palacio, se acostó con ella. El texto es brutalmente directo. No hubo seducción romántica, no hubo cortejo, fue puro abuso de poder. Un rey ordenando a la esposa de su soldado que viniera a su cama mientras el esposo estaba arriesgando su vida en batalla. Y luego Betsabé envía un mensaje de 2 palabras que cambian todo: estoy embarazada. Aquí es donde David, el adorador, el poeta, el ungido de Dios, se convierte en algo monstruoso. Primero intenta encubrir el pecado, llama a Urías de la guerra, esperando que vaya a casa y duerma con su esposa. Así el embarazo parecería legítimo, pero Urías es tan noble que se niega. Dice: el arca y Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampando en campo abierto. ¿He de entrar yo a mi casa para comer y beber, y dormir con mi mujer? La lealtad de Urías hace que la traición de David sea aún más repugnante. Entonces David intenta otra vez. Emborracha a Urías, pensando que el alcohol lo haría ir a casa. Pero ni siquiera borracho, Urías comprometió su integridad. Así que David hace lo impensable. Envía a Urías de regreso a la batalla, llevando su propia sentencia de muerte. La carta que Urías lleva, sin saberlo, instruye a Joab: pongan a Urías al frente de la batalla más feroz. Luego retírense de él para que sea herido y muera. Urías murió sin saber que su propio rey lo había asesinado por su esposa. Después del periodo de luto, David tomó a Betsabé como esposa, y la escritura añade una línea devastadora: pero lo que David había hecho desagradó al Señor. Aquí está lo más extraño de esta historia. Este matrimonio nacido de adulterio y asesinato, este pecado que casi destruye a David, se convierte en la línea a través de la cual viene el Mesías. Betsabé le dio a David un segundo hijo llamado Salomón, y Salomón está directamente en la genealogía de Jesús. Dios no aprobó el pecado. El primer hijo de David y Betsabé murió como juicio. Pero luego, en increíble misericordia, usó incluso este matrimonio manchado de sangre para sus propósitos eternos. El Evangelio de Mateo deliberadamente menciona a Betsabé en la genealogía de Jesús, llamándola la que fue esposa de Urías. Una clara referencia al pecado. ¿Por qué incluir esta vergüenza en el linaje del Salvador? Porque el Evangelio es para pecadores, no para personas perfectas. Pero la quinta historia muestra que incluso los matrimonios que comienzan correctamente pueden ser extraños. Quinta historia: matrimonio con una desconocida total. Isaac nunca conoció a su futura esposa antes del día de la boda. Ni siquiera la vio. Abraham estaba viejo y quería asegurar que Isaac no se casara con una mujer cananea. Entonces envió a su siervo más confiable en un viaje de casi 800 kilómetros a Mesopotamia. Las instrucciones eran claras: encuentra una esposa para Isaac de entre los... This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Los parientes de Abraham. Pero aquí está el detalle más extraño. Isaac no fue en este viaje. Se quedó en casa. Un hombre de 40 años completamente capaz permitió que un siervo eligiera a su esposa por él. El siervo llegó a la ciudad de Nacor y oró por una señal específica. Pidió que la mujer correcta ofreciera agua no solo a él, sino también a sus 10 camellos. ¿Sabes cuánta agua bebe un camello?
Después de un viaje largo por el desierto, un solo camello puede beber hasta 150 litros de agua. 10 camellos significarían potencialmente 1.500 litros de agua, sacados de un pozo, a mano, cubo por cubo. Esto no era una tarea pequeña. Tomaría horas de trabajo físico extenuante. Rebeca no solo ofreció hacerlo, lo hizo con alegría y energía. El siervo observó en silencio, mientras esta joven desconocida trabajaba incansablemente sacando agua para sus animales. Solo cuando terminó, le preguntó su nombre. ¿De quién eres hija? Y cuando ella respondió que era nieta de Nacor, hermano de Abraham, el siervo supo que había encontrado la mujer correcta. Entonces viene la parte más rápida de cualquier propuesta matrimonial en la historia. El siervo le explica a la familia de Rebeca quién es y por qué vino. Les muestra el oro y los regalos que trajo, y hace la pregunta: ¿permitirán que Rebeca venga conmigo para casarse con Isaac? Labán y Betuel, el hermano y padre de Rebeca, responden: del Señor ha salido esto. No podemos decirte malo ni bueno. Ahí está Rebeca delante de ti. Tómala y vete. Espera un momento. No hay periodo de cortejo. No hay tiempo para que Rebeca y Isaac se conozcan. No hay cartas románticas intercambiadas. Solo, tómala y vete. A la mañana siguiente, el siervo quiere partir inmediatamente. La familia pide que Rebeca se quede al menos 10 días más, pero el siervo insiste en salir ese mismo día. Entonces le preguntan a Rebeca directamente: ¿irás tú con este hombre? Y Rebeca, sin haber visto jamás a Isaac, sin saber nada sobre él excepto lo que el siervo contó, da una respuesta de 2 palabras que cambia su vida para siempre: sí, iré. Piensa en el nivel de fe y valentía requerido. Rebeca está dejando su familia, su tierra, su cultura. Va a viajar casi 800 kilómetros a través del desierto con un grupo de desconocidos para casarse con un hombre que nunca ha visto. Y aquí está el momento más extraño y hermoso de la historia. Isaac estaba meditando en el campo al atardecer cuando vio los camellos acercándose. Rebeca vio a Isaac desde lejos y preguntó al siervo: ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? El siervo respondió: es mi señor. Y Rebeca inmediatamente tomó su velo y se cubrió. Ese fue su primer encuentro. Él caminando en el campo, ella en un camello, ambos viendo al otro por primera vez. No hubo conversación romántica, no hubo cortejo. La escritura dice simplemente: Isaac la trajo a la tienda de Sara, su madre, tomó a Rebeca, y ella fue su mujer. Isaac la amó. Nota el orden. Primero se casó con ella, luego la amó. No amor que conduce al matrimonio, matrimonio que conduce al amor. Y la escritura añade un detalle conmovedor: Isaac fue consolado después de la muerte de su madre. Sara había muerto 3 años antes. Isaac, de 40 años, todavía estaba de luto, y Rebeca llenó ese vacío. Este matrimonio arreglado, sin romance previo, sin siquiera conocerse, se convirtió en uno de los matrimonios más exitosos registrados en la Biblia. Pero la sexta historia va a hacer que todo esto parezca tímido en comparación. Sexta historia: poesía erótica en la palabra de Dios. Hay un libro completo en la Biblia dedicado al amor romántico y sexual, y es tan explícito que a lo largo de la historia los rabinos debatieron si siquiera debería incluirse en las escrituras. El Cantar de los Cantares, atribuido a Salomón, es poesía de amor sin disculpas. Y no es amor espiritual abstracto, es deseo físico ardiente descrito en lenguaje que hace que los lectores modernos se sonrojen. Escucha algunas líneas. La mujer dice: que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Ella no está pidiendo un beso casual, está pidiendo besos específicamente de su boca, comparando su amor físico con el vino que intoxica. Luego describe el cuerpo de él. Su cabeza es oro fino, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Continúa hacia abajo describiendo cada parte de su cuerpo en detalle íntimo. Y el hombre responde de la misma manera: toda tú eres hermosa, amada mía, no hay mancha en ti. Describe sus pechos repetidamente: tus 2 pechos, como 2 cervatillos mellizos de gacela,
que se alimentan entre lirios. Habla de su ombligo, tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, y usa lenguaje de jardín como metáfora sexual obvia. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Luego ella responde invitándolo a su jardín: despiértate, viento del norte, y ven, viento del sur, soplad en mi jardín, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su jardín, y coma de su dulce fruta. El simbolismo no podría ser más claro si lo intentara. Y él responde: ya he entrado en mi jardín, hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra con mis especias, he comido mi panal con mi miel, he bebido mi vino con mi leche. Todo el libro es así. 8 capítulos de poesía erótica explícita, deseo expresado sin vergüenza, atracción física celebrada abiertamente. Y está en la Biblia. Durante siglos, maestros religiosos trataron de espiritualizarlo. Dijeron que era una alegoría de Cristo y la Iglesia, o de Dios e Israel. Pero el texto en sí no da ninguna indicación de ser alegórico. Es simplemente amor humano, pasión humana, deseo humano, escrito en el lenguaje más vívido posible. Aquí está por qué esto es tan extraño e importante. La Biblia contiene reglas estrictas sobre sexualidad, prohibiciones contra adulterio, fornicación, perversión. Pero en medio de todas esas reglas, dedica un libro completo a celebrar el sexo. No sexo procreativo, no sexo obligatorio, sexo por puro placer mutuo entre dos amantes. La mujer en Cantares no es pasiva, es iniciadora, seductora, deseosa. Ella expresa su deseo tan abiertamente como el hombre. Y Dios, quien inspiró cada palabra de la Escritura, eligió incluir esto. Eligió preservar esta celebración de intimidad física para todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el sexo dentro del matrimonio no es vergonzoso. Es un regalo divino para ser disfrutado plenamente. Pero la séptima historia cierra el círculo de manera que nadie espera. Séptima historia. Cuando los hermanos se casan, Abraham y Sara no solo eran esposos, eran medio hermanos. La Escritura lo declara directamente cuando Abraham está en Gerar. Para protegerse, le dice al rey Abimelec que Sara es su hermana. No es completamente mentira. Génesis revela: además, ella es verdaderamente mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Lee eso otra vez. Sara era hija del padre de Abraham, pero no de su madre. Compartían el mismo padre. Eran hermanos por parte de padre. Y se casaron. En la cultura del antiguo cercano Oriente, antes de la ley mosaica, esto era legal y socialmente aceptable. Pero aquí está lo que hace que esta relación sea aún más extraña. La Escritura enfatiza repetidamente la belleza de Sara. Cuando Abraham tenía 65 años y Sara tenía 55, él le pide que se haga pasar por su hermana, porque eres mujer hermosa de vista. A los 55 años, Sara era tan hermosa que Abraham temía que los hombres lo mataran para tomarla. Luego, cuando Sara tiene 90 años, el rey Abimelec quiere tomarla para su harén. A los 90 años, sigue siendo tan hermosa que los reyes la desean. Esta no es belleza normal, esta es belleza que desafía el envejecimiento. Y Abraham y Sara permanecieron casados por décadas, a pesar de un problema devastador. Sara era estéril. En una cultura donde los hijos definían el valor de una mujer, Sara no podía tener hijos. Y Abraham, quien había recibido la promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo, no tenía heredero. Imagina la tensión. Cada mes, esperanza. Cada mes, decepción. Durante años, décadas. Sara tenía 65 cuando Dios prometió un hijo, pero nada pasó. A los 75 seguía esperando. A los 80 todavía nada. Finalmente, a los 86 años, Sara hace algo desesperado. Le da su sierva Agar a Abraham para que tenga un hijo a través de ella. Y Abraham acepta. Inmediatamente, sin discusión registrada, Agar concibe y todo explota. Agar desprecia a Sara.
Sara culpa a Abraham. Abraham le dice a Sara que haga lo que quiera con Agar. Sara la trata tan duramente que Agar huye al desierto. Esta familia disfuncional, este matrimonio entre medio hermanos, ahora incluye celos, abuso, abandono. Y luego, cuando Sara tiene 90 años y Abraham tiene 100, Dios hace lo imposible. Sara concibe. La escritura es casi cómica en cómo describe la reacción de Sara cuando escucha la promesa. Se ríe. Literalmente se ríe. Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ella está señalando que es físicamente imposible. Su cuerpo ha pasado la menopausia. Abraham es demasiado viejo. Pero Dios pregunta, ¿hay algo difícil para el Señor? Y Sara da a luz a Isaac cuando tiene 90 años. Pero aquí está el detalle final que cierra toda esta historia extraña. Cuando Sara muere, Abraham la entierra en la cueva de Macpela, y la escritura registra que Abraham lloró por Sara y la lamentó. Después de todo, después de décadas de infertilidad, después del desastre con Agar, después de pedirle 2 veces que mintiera sobre ser su esposa, después de todo, Abraham lloró, porque a pesar de ser medio hermanos, a pesar de todas las complicaciones, a pesar de todo lo extraño, se amaban. Y Dios usó este matrimonio, tan inapropiado según estándares modernos, para comenzar la nación de Israel y eventualmente traer al Mesías al mundo. Ahora revisemos las 7 historias que acabamos de explorar. Primera, Jacob trabajó 14 años y fue engañado para casarse con 2 hermanas simultáneamente. Segunda, Oseas se casó con una prostituta que lo traicionó repetidamente, por orden directa de Dios. Tercera, Ruth sedujo a Buz en medio de la noche en una era, un encuentro envuelto en ambigüedad. Cuarta, David cometió adulterio con Betsabé y asesinó a su esposo. Quinta, Isaac se casó con Rebeca sin haberla conocido jamás. Sexta, el Cantar de los Cantares celebra deseo sexual explícito en la palabra de Dios. Séptima, Abraham y Sara eran medio hermanos que se casaron. Cuando juntas todas estas historias, algo se vuelve imposible de ignorar. Ninguna es el romance perfecto de cuentos de hadas. Todas involucran elementos que nos hacen sentir incómodos: engaño, prostitución, ambigüedad sexual, adulterio, asesinato, matrimonios arreglados, poesía erótica, incesto. ¿Por qué Dios preservó estas historias específicamente? ¿Por qué no solo romances puros y perfectos? Porque la Biblia no es un manual de romance ideal, es un registro de humanidad real encontrándose con Dios real. Cada una de estas historias revela algo crucial. El amor humano es complicado, desordenado, quebrantado, pero el amor divino redime incluso lo más roto. Jacob fue engañado, pero su linaje produjo las 12 tribus de Israel. Oseas fue traicionado, pero su matrimonio ilustró el amor incondicional de Dios. Ruth usó seducción, pero terminó en la genealogía de Jesús. David cometió adulterio y asesinato, pero Salomón vino de esa unión. Isaac nunca conoció a su esposa, pero tuvieron un matrimonio exitoso. El Cantar de Cantares celebra sexualidad, porque Dios diseñó el sexo para placer. Abraham y Sara eran medio hermanos, pero comenzaron la nación de Israel. El patrón es claro: Dios no requiere perfección para usarnos, requiere disponibilidad. Estas historias están en la Biblia, porque tu historia también puede estar llena de errores, complicaciones, pecados, y Dios aún puede redimirla. Tal vez tu matrimonio comenzó de manera equivocada. Tal vez hay infidelidad en tu pasado. Tal vez has hecho elecciones que te avergüenzan. Las 7 historias más extrañas de la Biblia te dicen algo importante. Dios se especializa en tomar lo roto y crear algo hermoso. No tienes que esconder tus errores, no tienes que pretender perfección. Dios ve todo y te ama de todos modos. Si estas historias te impactaron, ayuda a que este mensaje alcance a alguien que necesita escuchar que Dios redime incluso las relaciones más complicadas. Deja un comentario compartiendo cuál historia te sorprendió más.